Pastorcito Robert. Me emocioné mucho con la alabanza. Y no sé cuántos estuvieron en esta primera reunión de escuela dominical en la mañana. Si pueden levantar sus manos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, los que no levantaron sus manos, les queremos animar porque comenzó un taller que estamos haciendo que se llama Sola Escritura, ¿ya? Y que creemos que es el fundamento, ¿cierto?, de la iglesia, donde tenemos que estar cimentados, de hecho. Y que todo lo que se construya de ahí para arriba tiene que ser sobre la Escritura. Entonces, fue muy bonito el puntapié hoy día. Les queremos animar a que puedan asistir un poco más temprano. Ahora ya el clima se supone que va a estar mejor, pero les animamos a que nos podamos todos levantar más temprano. Nosotros también tenemos 3 hijos, es complicado levantarlo a todos, pero ahí con una buena cuchara de palo se puede. Pero le animamos, se puede llegar más temprano. Nosotros nos costaba harto con los niños, pero sí se puede. La verdad es que no hay excusas. Así que los animamos harto. Y algo que surgió por ahí, un hermano nos consultaba si cómo poder hacer preguntas. Los chilenos de por sí somos un poco vergonzosos para hacer preguntas, ¿cierto? Y entonces la idea es que si pueden traer sus preguntas incluso escritas y las pueden dejar y ahí las vamos a ir resolviendo conforme el tiempo nos dé entre el taller y la predicación y empezar el culto. Así que, bien, dicho eso, vamos a orar. Ya tengamos tiempo para orar, para que el Señor nos pueda hablar hoy, pueda usar nuestras limitaciones para que Él pueda exaltarse. Oramos. Padre, qué gozo es poder alabarle, Señor, antes de exponernos a su palabra. Qué tremendo, Señor, es pensar en ese día cuando cantemos, adoremos su nombre, Señor. Y vamos a estar con grandes hombres de Dios, vamos a ver a hermanos que hemos admirado, y sin embargo vamos a estar todos ahí postrados, Señor, todos postrados delante de su trono, adorando a una misma voz, Señor. Qué día aquel. Oramos, Señor, para que mientras estamos aquí en esta tierra con todo en contra, con un mundo que le odia, un mundo que le es indiferente, un mundo que se sostiene por su gracia, por su misericordia y aún así no le agradece, que en ese tiempo en que estamos, Señor, en que usted lo llamó un tiempo en que íbamos a estar como ovejas en medio de lobos, podamos adorarle, que nada impida que le adoremos como iglesia, como cuerpo, en lo íntimo, cada uno de nosotros en nuestra intimidad, y que hoy, Señor, usted se glorifique en su palabra. Tome al que predica, a cada uno de los que nos vamos a poner delante suyo aquí en este púlpito, que salga palabra suya, Señor. Que quede fuera todo lo humano y que usted hable a través, Señor. Tome al que predica su naturaleza, su pecaminosidad, sus limitaciones, y usted se exalte, usted sea grande. En Cristo Jesús, amén. Amén. Hay un peligro en la iglesia y en el tiempo, en especial en el tiempo de hoy. Hay uno de los peligros que acecha a la iglesia, y es que la iglesia deje de ser un organismo vivo, dependiente del Espíritu de Cristo, y convertirse en un fin en sí mismo. Que la iglesia sea el fin en sí mismo, que el ministerio sea el fin en sí mismo. Ese es un peligro que la iglesia corre hoy día. Y les voy a dar un ejemplo, no vamos a dar obviamente, menos ahora que los estudios se están subiendo, pero les quiero dar un ejemplo. Hubo un tiempo en que había una iglesia con un tremendo frontis muy lindo, y me llamó la atención cuando vi su letrero con letras gigantes. Voy a parafrasear la frase que decía para que no sea idéntico, no se reconozca. Pero la iglesia tenía con unas letras inmensas
quizás eran de 2 metros las letras, y decía algo así como Jesucristo, el que ama, salva, sana, santifica, Rey que viene. Y más abajo, en letras chiquititas, el nombre de la denominación. ¡Wow! Uno decía, amén, qué bueno. Me gustaría conocer esa iglesia, de hecho, porque exaltaba lo que realmente hay que exaltar. Tristemente, al poco tiempo, se invirtió. Las letras grandes decían el nombre de la denominación y en letras chiquititas decía Jesucristo, te ama, santifica, salva, Rey que viene. Es que es un peligro, hermano. Es un peligro cuando la iglesia toma y pasa a ser un fin en sí mismo. Hoy día es realmente, les pido que tengan misericordia, porque vamos a tratar de avanzar casi 3 capítulos en realidad, del capítulo 15 al 18, y vamos a ver el segundo viaje misionero de Pablo. Y como hito, el hito para los que anotan, lo resumimos este viaje misionero que dura 2 años y medio más o menos, y lo vamos a tratar de resumir en 50 minutos, una locura. Lo vamos a resumir en el siguiente hito. El cristianismo es una constante aventura para la gloria de Dios. El cristianismo es una constante aventura para la gloria de Dios. En el capítulo 15 vimos la semana pasada con Matías este concilio que se hace. ¿Se acuerdan por qué se tiene que hacer este concilio? Porque había un problema en la iglesia. ¿Cuál era el problema? Que los judíos que se convertían, ¿cierto?, querían también además inculcarles dentro de los creyentes gentiles que no eran judíos la circuncisión y todas las reglas judías. Ahora, nosotros a veces hablamos en cristianés. ¿Todos saben lo que es la circuncisión? Pero para los que nos visitan y no saben, es un poco complicado a veces explicarlo, pero del órgano del hombre, el órgano reproductor del hombre, siempre se le cortaba el prepucio. Y esta era una marca que Dios quiso darle, ¿cierto?, a Abraham desde que empieza a formar su pueblo, una marca distintiva. Entonces le querían empezar a inculcar no solamente eso, porque eso es el principio. Cuando tú transas un poco la palabra de Dios, no es solamente la circuncisión, después viene, ¿y por qué no también seguimos la dieta también que dice en Levítico? Y después, ¿y por qué también no hacemos esto? ¿Y por qué también no tomamos la tradición de los fariseos? Y después no llega. Es cosa que uno abre un poquito la brecha para alterar la palabra de Dios, y ya un poquito de levadura leuda toda la masa. Es como cuando un piloto en un avión le dan, ¿cierto?, las direcciones, a dónde tiene las coordenadas, dónde tiene que llegar. Sin embargo, si se desvía menos 0,5 grados, ¿llega al destino? Porque conforme más avanza, más se aleja. Y por eso es que hay que cuidar mucho la palabra. Por eso hacemos estos talleres, por eso todo lo que estamos haciendo, siempre la base es la palabra. Y bueno, este segundo viaje misionero parte con esta idea, una sencilla idea de Pablo, que le dice a Bernabé: oye, vamos a visitar a las iglesias que ya se fundaron en el primer viaje misionero para que les entreguemos esta buena noticia. Ya no se tienen que circuncidar. Qué buena noticia. Me imagino a los gentiles, cuando escucharon la noticia, creo que suspiraron. Y me imagino la cara de horror de los que sí se habían circuncidado. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo hicimos? No era necesario. Bueno, este segundo viaje misionero, vamos a ir avanzando rápido, así que ahí les pido ayuda, que estemos todos muy concentrados. Al que se duerma, al que está al lado, por favor, lo despierte. Pero este segundo viaje misionero, como les decía, dura alrededor de 2 años y medio. Los estudiosos hablan de abril del año 50 después de Cristo a septiembre del 52. 2 años y medio.
Y mientras, es interesante que mientras el Imperio Romano estaba creciendo, estaba invadiendo las islas de Britania hacia el occidente, estaba invadiendo las colonias germanas hacia el norte, estaba invadiendo Marruecos hacia el sur, en África. Sin embargo, interesantemente, el Evangelio estaba empezando a llegar al Imperio Romano a través de Asia, a través del Oriente. De su lado oriente empieza a llegar el Evangelio. Ellos estaban conquistando militarmente todo, sin embargo, el Evangelio de una manera progresiva, constante, a través de un hombre ordinario, pero en manos de un Dios extraordinario, que se empieza a glorificar a través de este Saulo, y en este segundo viaje misionero es donde va a ir avanzando hacia Occidente, hacia el Imperio Romano. Y es interesante, recorrieron por lo menos 18 ciudades, más de 3.000 kilómetros esta vez, y en medio también de este viaje Pablo escribe la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Es una aventura tremenda, tremenda aventura. Y mira cómo parte. Ahí la idea inicial, en Hechos capítulo 15, versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Nada más que eso era. Sin embargo, mira cómo nace este segundo viaje misionero, con un conflicto, con un problema. Mira, sigamos adelante, en el 37 al 41 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, los peros de la Biblia son importantes, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Primer problema, porque en realidad la obra de Dios no está exenta de problemas. En esta aventura de ser creyente, de ser cristiano, no estamos exentos de tener diferencia entre nosotros. Pero fíjate que Bernabé y Marcos salen hacia Chipre, hacia la isla natal de Bernabé. Bernabé venía de ahí. Y Pablo y Silas se van por el norte, por tierra. Sin embargo, Dios bendice ambos viajes. ¿Por qué, dirán uno? Yo entiendo que muchas veces nos ponemos, si yo hiciera una encuesta acá, ¿de qué lado estarías tú? ¿De Pablo o de Bernabé? Oye, pero si este cabrón nos abandonó, yo me imagino, tiene que haber sido, dice que fue una discusión no menor, fue grande. Entre ellos me imagino, oye, pero si no es chacote el ministerio, hombre. Sí, pero hay que tener gracia, hay que darle una segunda oportunidad a este hermano. Dale tú esa oportunidad, yo no. Me imagino que tienen que haber discutido un buen rato. La iglesia ahí, escuchaban ahí atrás de la puerta. Me imagino a Marco mirando para abajo. Tiene que haber sido una escena bien extraña. Había una diferencia entre ellos. Pero fíjate que ahí es bueno preguntarse por qué Dios bendijo los dos viajes. Lucas dejó registrado el viaje de Pablo, pero sin embargo, según la tradición, Bernabé muere predicando el Evangelio en Chipre. Ahí lo matan. Y algo aprendió Pablo al final de sus días. En la segunda carta a Timoteo, él dice en los últimos capítulos: tráigame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y Juan Marcos, por otro lado, él es el que escribe el Evangelio de Marcos, que de acuerdo a muchos entendidos es el primer Evangelio que se escribe. Hay otros que discrepan. Y además Juan Marcos, según la tradición, se fue a Alejandría a predicar, levantó una escuela bíblica y ahí también fue martirizado y murió. Entonces, ¿por qué Dios bendijo esas dos diferencias? Lo que podemos ver es que
Dios conoce la intención del corazón, ¿se acuerdan? Y Dios, como conoce la intención, puede bendecir incluso las diferencias que podamos tener. La tuya, la mía. Una posición que quizás no sea grave tener posiciones diferentes. Para mí no es pecado ir al cine, hoy para mí sí. Dios puede bendecirte al ir al cine. Y a mí no. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Pero en este caso, ambos tenían posiciones realmente diferentes. Una por el celo de Dios y el otro por la gracia de Dios. Pero los dos tenían por Dios. Por Dios. Y Dios bendijo ambas motivaciones porque ambas motivaciones eran correctas. Eran para la gloria de Dios. Pablo, celoso por la obra de Dios, y tiene razón. No es chacota el ministerio. No es terapéutico tampoco el hecho de estar en un ministerio para que el hermano se sienta bien. No es terapéutico. Pero también cuando estamos en el ministerio también nos equivocamos. Y necesitamos gracia, también necesitamos gracia. Ambas son de Dios. El problema, la verdad, es que hoy día, ¿por qué Dios no bendice muchas veces nuestras decisiones así? Porque nuestra intención no es para la gloria de Dios. Y confundimos el celo de Dios por legalismo, en donde yo le quiero imponer a otro lo que yo, para mi parecer, es pecado. Eso no es para la gloria de Dios, eso es legalismo. Y también confundimos la gracia de Dios con darle una oportunidad más al hermano con falta de carácter, en donde no nos atrevemos a confrontar una situación X y mejor, echémosle tierrita nomás, déjalo, no. Y por eso Dios no bendice ni la una ni la otra, porque la intención no es la correcta. Entonces necesitamos siempre que Dios nos ayude a través de su palabra a tener una motivación correcta para lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Aquí Dios bendijo los dos viajes. ¿Y por qué? Porque Dios conoce la motivación del corazón. ¿Se acuerdan Jeremías 17? 9 y 10 dice que engañoso es el corazón y perverso. Wow. Imagínate, como 600 años antes de Cristo ya no se necesitaba tanta psicología, ni psicólogo, ni psiquiatra para examinar dónde está el problema. Ahí está el problema y la Biblia siempre lo ha dicho, ¿no? Es que la intención del corazón siempre es el mal. Dios lo dijo después del diluvio incluso. No voy a contender con el hombre todo el tiempo, porque la intención de su corazón todo el rato es el mal. Y después Cristo además lo confirmó cuando dice, no, si el problema no está en lavarse las manos y estar sucio por fuera, si el problema es que nosotros ensuciamos todo porque nuestro corazón está mal. ¿De dónde vienen las lascillas, las mentiras, los malos pensamientos, las guerras? De nuestro corazón. Y Dios conoce el corazón. Y conoce no solamente el corazón, sino que conoce la intención del corazón. Eso da terror. Y lo lindo es que dice en el versículo 10, si lo pueden proyectar, Jeremías, dice yo Jehová, que conozco el corazón y pruebo, dice, a Tomás, bien. Vamos, Tomás. Jeremías 17, por favor, para no buscarlo. 17, 9 y 10, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Claro? Como Dios conoce la intención del corazón, Él puede bendecir o retraer la bendición, porque Él conoce. Y los tres aprendieron con el tiempo que sí. Pablo tuvo gracia después con Juan Marcos. Bernabé tuvo celo de Dios y murió martirizado. Y Juan Marcos dio más fruto que él. Hizo ese evangelio hermoso, el evangelio de Marcos, en donde muestra a Cristo como el siervo sufriente. El siervo. Sin duda porque él aprendió a ser siervo también. Y bueno, aquí parte la aventura. Parte en el capítulo 16. Y vamos a ver que se repite esto que hemos ido enfatizando a través de todos los estudios de Hechos,
que vimos la semana anterior, donde vimos cómo se enfatiza la sola fe y la sola gracia, estas 5 solas famosas de los reformadores, que en realidad no las inventaron, solamente que nuevamente la redescubrieron. ¡Wow! Pero si esto era el Evangelio. Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Nada nuevo. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. Era como ese rey, no recuerdo el nombre, si ustedes me ayudan, de Israel, que la ley estaba perdida, de repente encontraron el libro. ¡Wow! Estábamos tan mal, porque ahora que vemos el libro, y ahí hay un avivamiento. En el tiempo de Nehemías también trajeron la ley, Esdras la puso al pueblo, avivamiento. Y cuando la iglesia trae su palabra al centro, avivamiento. Entonces, Pablo lo entendía, y la aventura que empieza a girar en torno a este segundo viaje misionero es en que vamos a ver que se repite la fe en Cristo, la gracia de Cristo, la palabra de Dios, y que todo es para la gloria de Él. Mira en el capítulo 16, vamos a ir avanzando rapidito, versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, sola fe, y aumentaban en número cada día. Eso es gracia. Cuando Dios, a través, ¿de dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces había sola escritura, porque si había fe, porque estaba la palabra. Y si había la palabra y había fe, además aumentaban el número. Gracia. La gracia de Dios estaba ahí. ¿Y de quién hablaban? De Cristo, porque Él es el centro de la escritura. Solo Cristo. Entonces eso, ¿qué pasaba? Se formaba una iglesia que glorificaba a Dios. Ahí están las 5 solas. Se repiten. Y en el versículo 7 y 8, aquí hay algo interesante. Esta aventura de fe no es a la manera de cómo se le ocurre a la iglesia, sino que es también a la manera de Dios. Mira en el versículo 7 y 8, dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, eso es hacia el norte. Pero, otro pero en la Biblia, el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios no amaba a los de Bitinia ni los amaba. No dices. No, Dios tiene otro propósito, hermano. Tenía otro tiempo y otro propósito para Pablo y Silas. Y dice, el Espíritu no se lo permitió. Bueno, entonces Pablo dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Perdón, el 6. Voy a partir del 6. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido, la primera prohibición por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, el 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y en el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En vez de irse al norte, ahora la brújula de Dios estaba apuntando hacia el occidente, hacia Roma. Y de hecho la provincia de Macedonia era la primera provincia con la que se encuentra Asia para ir hacia Roma. Y de ahí hay una ciudad que se llama Filipos. Y esta ciudad es bien interesante. Es interesante como iglesia que pensemos en eso, porque quizás nosotros estamos viendo nuestra Judea, ¿cierto? Y quizás, no sé, vamos a partir para acá, hacia abajo, para empezar a predicar. Pero quizás Dios nos dice, es primero por la villa donde vive nuestro hermano Luis Barraza. Y, amén, tenemos que partir por ahí. Es Dios el que manda, no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Entonces, Pablo ya viene bien apaleado, primero con la pelea con Bernabé, después, ahora
quiere ir hacia un lado, Dios le dice, no, para allá no, es para acá. Ya, vamos. Y llegan a esta ciudad, Filipos. Es bien interesante porque es una colonia romana minera. Y era gente bien tosca porque había una colonia de soldados romanos y de mineros. Porque es interesante, porque Dios le abre el corazón a Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer de un estatus social alto en ese tiempo, y se convierte con toda su familia, primer fruto. Pero en la visión le había aparecido un hombre, pero se convierte en una mujer. Bueno, ¿cómo? Ya Pablo dice, bueno, pero es una aventura esto, sigamos. Y sigue predicando y se le aparece una endemoniada. No sé los que leyeron la tarea durante la semana, era la idea de leer, ¿cierto?, el capítulo 15 al 18. Y se le aparece una niña endemoniada que era divina, le empieza a decir, estos son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino a la salvación. ¿Decía alguna mentira? No, decía la verdad. Y Pablo con Silas, yo me imagino, uy, mira, que no haga propaganda, qué bueno. Pero el problema es que todos los días aparecía la misma niña, estas son, y me imagino con una cara. Y ya llega un momento en que a Pablo le molesta, y se irrita, y dice, oye, ya en el nombre del Señor, deja a esta niña, y se fue el demonio. El problema es que era la fuente de negocio de otros que la tenían como esclava. ¿Y qué hacen estos señores? Se les fue la fuente de ganancia, la niña me imagino que quedó así como, adivina algo. No sé, se me fue la pócima. Y ya no adivinaba. Entonces, estos hombres, los dueños de esta niña, fueron a donde los magistrados de Filipo, tomaron a Pablo y a Silas, no le hicieron un juicio y los desnudaron en público, les pegaron con varas, eran un manojo de varas que usaban los romanos para castigar, y dice que le azotaron mucho, dice el texto. Y además los dejaron apresados, los apresaron, y no solamente que los apresaron, sino que lo pusieron en el calabozo de más al fondo, especifica el texto, y además los ataron al cepo. O sea, imagínate, pongámonos los zapatos de Pablo y de Silas. Ya venían predicando nomás bien, oye, qué bueno, un varón macedonio, yo sé que hay una visión aquí con un hombre que va a recibir al Señor. Y de repente aparece esta niña de nuevo, y todo cambió, toda esta aventura que era tan bonita. Se había bautizado la familia de Lidia, y de repente los apalearon, ahora estaban en el calabozo, y el calabozo de más adentro hicieron un pueblo minero y de soldados. Imagínate los personajes que estaban en ese calabozo. Y cuando te dice de que estaba en el calabozo de más adentro, de más al fondo, es porque estaban los más peligrosos ahí también. Y no era una cárcel como las que tenemos ahora, sino que eran cuevas oscuras. No había luz, no había un retrete, no había nada. Quizás habían ratones, oscuridad, quizás habían otros señores ahí que mejor ni conocer su reputación, por algo estaban ahí. Y era una ciudad de gente más tosca, mineros, soldados. Y ellos estaban ahí. Y no solamente ahí, sino que estaban atados en sus piernas. Y sus piernas estaban en tal posición que era una tortura permanente cuando te dicen que estaba atado al cepo. Era en una posición incómoda. Y ya con su espalda toda latigada, lacerada. La aventura no se puso simpática para nada. Y además, como estás en un cepo, estás a merced de los demás presos. ¡Wow! Y el versículo 22, mira lo que pasa. ¿Te imaginas? Quizás, yo me imaginaba, si no leyera estos versículos 22 a 25, me imagino a Silas diciéndole, oye Pablo, si hay que tener un poco de paciencia, ¿para qué le sacaste el demonio a sacar a la chica? No sé, no podemos imaginar. Mira lo que nos metió esta cuestión. Pero mira el 22, dice, capítulo 16, versículo 22. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Wow. En esta aventura de ser creyentes,
No todo va a ser conversiones, coinonía, crecimiento, alegría. En esta aventura de ser creyentes también está el dolor, hermano. También está la privación, incluso la muerte física. En esta aventura de ser creyentes, a la cual hemos sido llamados. La prueba va a sacar lo que hay dentro. Eso va a ser la prueba. No va a ser algo mágico de que siempre va a salir alegría, no. La prueba va a sacar lo que hay dentro. Lo que hay dentro. De hecho, quizás predicar acá ahora, pararse acá en este púlpito, puede ser humanamente fácil. Si tengo quizás la facilidad para tomar un micrófono, para sentarme, para hacer un estudio, para compartirlo. Pero ¿y qué pasa si las leyes cambian y dicen ahora que aquellos que predican la palabra van a ser encarcelados? O los que se juntan van a perder sus bienes, o sus hijos van a ser apresados. ¿Vamos a estar deseando este micrófono, el púlpito? Hoy día, de hecho, en nuestro país se están legislando leyes en que si tú empiezas a discriminar conforme incluso lo diga la Escritura, que algo es pecado, cuando la ley de turno diga no es, pueda costar cárcel. Hoy día en nuestro país. Ahí es donde qué tan profundo es Cristo en su iglesia. La prueba va a sacar lo que hay dentro. Y ahí es donde tenemos que estar firmes. Firmes como iglesia, no doblar la rodilla al César, sí a Dios. Hay que acordarse que en esta aventura Dios nos dijo, yo os los mando como ovejas en medio de lobos. Ahora se lo dijo para que tuviéramos temor. No, lo dijo para que supiéramos dónde vamos a estar. Si al árbol le hicieron esto, ¿cuánto más a las ramas? El ser creyente no es solamente una aventura, y es bonito disfrutar esos tiempos que Dios nos da como lindos en el Señor, pero no siempre va a ser así. No siempre es así, es una aventura ser creyente. Que podemos tener tiempos hermosos, pero también tiempos difíciles, de privación, de que el mundo nos persiga, sí. El sufrimiento es parte de esta aventura para su gloria. ¿Aún queremos seguir? Preguntan. No escuché amén. No, qué terrible. Amén, pues hermano, sigamos nomás. La batalla ya se ganó. Sí, la guerra ya se ganó, vamos a tener batalla en este mundo, pero la guerra ya está ganada. Había un caballero, un viejito que estaba leyendo el Apocalipsis y salieron unos jóvenes del seminario, así muy cabezones, y lo vieron en la plaza de usted. ¿Y entiende lo que lee? Sí, pues dijo. Oiga, ni Calvino entendía este libro y usted lo entiende. Sí. ¿Y qué entiende? Que ganamos. Eso era todo. Ganamos al final, ¿no? No hay nada que temer. No hay que temerle a los lobos, hay que temerle a nuestro Señor, reverentemente. Versículo 30 al 32 dice, y sacándolo, primero vino un terremoto, Dios intervino en su gracia, porque ya me imagino cómo se le iban acercando las sombras de estos presos alrededor, y Dios interviene con un terremoto. Se les abrieron las cadenas, se abrieron las puertas, el carcelero vio, había escuchado todo el rato esos himnos, y vio y pensó que todos se habían arrancado, se iba a matar, y Pablo le dice, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Eso lo quebrantó. Pero ya lo había quebrantado la oración de Pablo y Silas y los himnos. Entonces en el 30 al 32 vemos, mira aquí en esta aventura de Pablo dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Ellos dijeron, sola fe, cree en el Señor Jesucristo, solo Cristo, y serás salvo, gracia, sola gracia, tú y tu casa.
32, y le hablaron sola escritura, la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en casa. Hermoso cómo termina eso. Sola fe, solo Cristo, sola gracia, solo la palabra. Y todo eso para la gloria de Dios. Se cambian, se van, se despiden de Lidia y se van a Tesalónica, una ciudad llena de encanto. Esta es una ciudad llena de glamour, de comercio, diferente a Filipos. Y mira cuál es el centro de la aventura, capítulo 17, vamos rápidamente, versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, sola Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese, solo Cristo, y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, sola fe, de nuevo. ¿Te das cuenta lo que gira en torno a esta aventura? Y se juntaron con Pablo, con Silas y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Empieza esta aventura siempre en torno a la palabra gira en torno a Cristo, y a través de Cristo solamente llegamos a través de la fe, y a través de la fe se manifiesta la gracia de Dios. Y todo eso redunda para la gloria de Dios. Esta aventura de ser creyentes tiene que girar en torno a su palabra, a Cristo, a la fe, a fortalecer la fe a través de la Escritura, a través de Cristo. Y eso nos va a llenar de gracia, hermano. Eso nos va a llenar de gracia. ¿Qué gracia? Regalos no merecidos que Dios nos va a dar como iglesia, en donde van a nacer ministerios, van a nacer hermanos con dones para misericordia, para ayudar acá, para tener gracia con el pueblo, para tener gracia con nuestros vecinos. Todo eso son frutos. No nos tenemos ni que apurar ni que forzar. Pero sí dedicarnos al centro de esta aventura, que es la palabra, Cristo, la fe, la gracia, y todo eso para la gloria de Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Ahora, bueno, los que siempre vamos a tener también conflictos por eso, los empezaron de nuevo a perseguir y se fueron a Berea, a una ciudad más campestre, más hacia el interior, con montañas muy bonitas, donde la gente, me imagino que también era más reflexiva, porque no era una ciudad glamorosa como Tesalónica, era gente más tranquila, más vida de campo, donde la gente es más reflexiva, de hecho. El día pasa más lento que acá. Y en esta ciudad de Berea, vamos a ver si me voy a quitar. También de nuevo, si ven en el versículo 11, dice que Pablo, en el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Oye, no hay quien paraba a Pablo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de nuevo con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No pocos hombres, señores, no pocos hombres, señores, pocos hombres. Así que creyeron. De nuevo, la palabra produce fe, y la fe nos lleva a Cristo, a poner nuestra fe solo en Él. Entonces, nada, de nuevo, el centro de esta aventura de ser creyentes gira en torno a estas famosas 5 solas. Y se van de Berea, porque de nuevo llegaron los judíos de Tesalónica a molestar. Fíjate que los primeros enemigos que han sido del Evangelio son siempre los judíos. ¡Qué tremendo! Ahora, fueron los enemigos de Cristo, y también ahora a través del tiempo de la iglesia, de Pablo. Ahora llegan a Atenas, una ciudad mística, llena de idolatría. Estaba la Acrópolis, en donde estaban los templos a Artemisa. No, sí, Atenea, perdón. Es una ciudad mística llena de religión, de templos, de ocultismo egipcio también. Estaban los circos, teatros, y también había mucha ociosidad. Y ellos giraban en torno a las ideas, discutían todo el día, hablaban.
y donde su corazón, aquí Pablo sufre, se enardece, se enoja, y se traga su enojo y se pone a predicar también. Y aquí es potente, no vamos a alcanzar a verla completa, pero en el versículo 24 lo que hace Pablo, se traga su enojo en cierta parte, pero predica al Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que no necesita ni de manos, ni de templos, ni de nada, ni de nadie, el yo soy. A él predica Pablo. Y eso es como una bofetada a los atenienses, porque los atenienses estaban llenos de dioses, de esculturas que tenían que limpiar todo el tiempo, le tenían que poner ofrendas, le tenían que trasladar. Entonces cuando Pablo le empieza a hablar de este Dios, les dice, oye, no, el Dios que yo les predico, ese al que ustedes tienen una estatua, al que le dicen al Dios no conocido, a ese es el que les vengo a hablar yo. Pero ¿saben qué? Ese Dios no conocido, al que ustedes creen que adoran, la verdad es que no necesita ni de ustedes, ni de manos, ni de nada, ni esculturas, ni templos, ni habitan en templos hechos de manos de hombre. Es el Dios creador, es el Dios que les dio la vida a ustedes, es el Dios que nos da lluvia, es el Dios. Y además se puso Dios en su soberanía, puso un nombre por el cual va a juzgar al mundo, a Jesucristo, al que resucitó de entre los muertos. Ahí algunos se burlaron, muchos no creyeron, pero algunos creyeron. Ahora, ¿es el número lo que importa? No. Si ya alguien cree, tremendo milagro. ¿Están ahí todavía? Hemos recorrido harto. Ya falta poco, falta poco. Y aquí ya Pablo, me imagino ya reventado, llega a Corinto. Llega a Corinto, ya casi al final, llega muy agotado físicamente, espiritualmente, llega sin plata, sin recursos ya, porque se pone a trabajar, dice el texto ahí en el capítulo 18, dice que se pone a trabajar haciendo tiendas, llega sin ningún peso en esta aventura. Vamos a padecer necesidades a veces, sí, es necesario, y llega incluso con mucho temor. Mira, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 2, mira en el versículo 1 al 5, aquí dice Pablo cómo él llegó a Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde radica el poder de Dios? En su palabra, en Cristo, en la fe en Él, en su gracia, y eso es para su gloria. De nuevo, ¿te das cuenta de lo que...? Y así llegó reventado el pobre Pablo. Pero fíjate qué hermoso aquí el Señor, porque el Señor le habla en el versículo 9 y le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Por qué le dice no temas? ¿Qué tenía? Temor. Si no habla y no calles. Imagino que ya no quería hablar. Ya estaba cansado, era como Jeremías. Quise no hablar más de ti, decía Jeremías, pero había algo dentro de mí, un fuego, que no podía, y fuiste más fuerte, dice Jeremías. Es lo mismo que le pasa a Pablo acá y le dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque esto no depende de tus fuerzas y de deseo, no depende de tus medios, no depende de tus recursos, no depende de lo que tengas o no tengas, depende de mí. Ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tampoco se trata de ti, Pablo, tampoco se trata de ti y de IBC. Se trata de mi pueblo, que yo tengo por todo alrededor. Porque se trata de Él. Ni siquiera se trata de Él. Qué hermoso el Evangelio. Nos libera de nosotros mismos. Pablo entonces en su estado de ánimos pasó por alegría, por coinonía, por amor, por enojo, por dolor físico, por vergüenza, por adoración, por amor sacrificial, por ese carcelero que lo había tratado tan mal,
por celo por el Evangelio, por paciencia para explicar preso, sintió alivio, sintió descanso, sintió gozo, después sintió aflicción, después tristeza, después tuvo enojo, celo por Dios, después tuvo temor, inseguridad, cansancio. En toda esta aventura y en todas estas ciudades con contextos diferentes, hubo siempre un común estado de ánimo, algo que sí siempre tuvo Pablo, y que es valor para predicar, valor. Ahora uno dirá, ¿qué es el valor? ¿Es ser valiente? ¿Es ser osado? ¿Es que nada te detenga? No, el valor no es ausencia de temor, no. El valor es que a pesar del temor, yo haga lo que sé que debo hacer. Eso es valor. El valor está amarrado a la obediencia, y la obediencia está amarrada y anclada a la convicción que el corazón tiene. Por eso las pruebas van a sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, a donde está firmado nuestro carácter, a donde está anclado nuestro carácter. Eso se va a ver cuando vengan las pruebas. En esta aventura de fe como iglesia y en lo personal cada uno vamos a pasar por cosas diferentes, por estados de ánimo diferentes, todo el tiempo. Pero lo que sí importa no importa por toda la situación y contextos diferentes que vamos a pasar, pero sí importa dónde está anclado nuestro carácter. Eso sí importa. Eso sí importa. Valor es que a pesar del temor, yo haga lo que sé que debo hacer. ¿En quién se inspiraba Pablo para tener valor? En Cristo. ¿Se acuerdan en Getsemaní? ¿Qué tuvo el Hijo de Dios? ¿Qué tuvo? Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Que fue tal su estrés antes de ir a la cruz, que sudaba, dice el texto, gotas de sangre. Médicamente eso es cuando el estrés llega a tal punto que se empieza, hay tal presión arterial que llega incluso a salir por nuestra piel. Pero Cristo no era el temor a los clavos, no era el temor a los soldados romanos, no era el temor a la burla, a que lo tuvieran desnudo en una cruz, no era temor a que le horadaran las manos, no era temor a los pies, al latigazo, a la lanza. No, ese no era su temor. Él dijo, Señor, si hay otra manera, si hubiera otra manera, Padre, yo sé, la eternidad ya lo vimos, dijimos, conversamos y sabíamos que esto iba a venir. Es humanidad. Pero Señor, si hubiera otra manera, ¿cuál era esa copa que él no quería tomar? No era el sufrimiento físico. Los mártires murieron de maneras más terribles incluso. Pero en ese día de la cruz, el Hijo se iba a separar de su Padre. Eso era terrible. Eso era terrible. Estar separado de su Padre. Si hubiera otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí va el Hijo, el Cordero, a triunfar en la cruz. El temor no está fuera del valor, está en medio. Pero si tenemos claro el por qué somos la iglesia, por qué somos lo que somos, vamos a soportar ese día de prueba. Y esos momentos difíciles, porque va a estar solo su palabra, porque ella es el centro, porque en el centro solo es Cristo, y llegamos a Él solo por la fe, somos salvados solo por la gracia, y toda esta aventura es solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una constante aventura para la gloria de Dios, no para mi gloria. Porque ahí se transforma en vana gloria. El problema, hermanos, es que el problema hoy día, ya estamos terminando, es que hemos reducido el cristianismo a una vida moralmente correcta.
Eso es lo triste de esta aventura hoy día de su iglesia. ¿Por qué no la vive? ¿Por qué no la disfruta? ¿Por qué no la sufre? ¿Por qué no estamos dispuestos a prepararnos, a llenarnos de la gracia de Dios? ¿Y por qué esperamos que otros lo hagan? Es porque hemos caído, hemos perdido este sentido de la aventura que es, la aventura de ser creyente, que es para toda la iglesia. No es para los líderes, no es solamente para los que están a cargo de un ministerio, es para toda su iglesia. Eso es lo maravilloso. Y esta aventura lamentablemente la hemos cambiado por una vida moralmente correcta, en donde quizás leemos la Biblia, venimos a la iglesia todos los domingos, es una cumbia, y evitamos los conflictos, los quebrantos son del pasado. El gozo, eso es para los hermanos de otras denominaciones, más fanáticos. Hacemos bien nuestro trabajo, diezmamos, ofrendamos, pero eso es todo el cristianismo, hermano. ¿Eso será todo lo que Dios quiere para su iglesia? Pero yo le enseño valores a mis hijos, yo oro, yo leo la Biblia, hago devocionales, yo ayudo, trabajo en un ministerio. ¿Eso es todo? ¿Esa es toda la aventura para la gloria de Dios? Hermanos, los testigos de Jehová, los mormones y una gran mayoría de católicos romanos también, los judíos, hacen lo mismo. Y no van al cielo porque sus creencias tienen el nombre de Dios, pero no viven para la gloria de Dios. Porque es diferente hacerlo con el nombre de Dios que para la gloria de Dios. Y Dios, como dijimos al principio, conoce la intención del corazón. Dios tiene que transformar el corazón cada día con su evangelio, con su sola palabra, con Cristo, con la fe, con la gracia. Ahí recién empezamos a trabajar y hacer las cosas para la gloria de Dios y no para mi propia gloria. Y ahí en donde se destruye esta moralmente correcta idea del cristianismo. Pero Satanás lo sabe. En una oportunidad le preguntaron a un pastor, voy a parafrasear la cita, ¿cómo usted ve una ciudad gobernada por Satanás? Para sorpresa de este hermano que le hacía la pregunta, él dice, yo le imagino una ciudad completamente ordenada, una ciudad con jóvenes de bien, con jóvenes que ayudan al otro, con todas las instituciones correctas, todo funcionando impecablemente y las iglesias llenas todos los domingos. ¿Really? Sí, pero con una sola salvedad, que no se hable de Cristo. Satanás es capaz de dejar de lado todos sus pecados y todas sus atrocidades que le gusta tener al hombre esclavizado por cambiarlo por una moralidad correcta, pero a cambio de que su iglesia ni nadie hable de Cristo, de su Hijo. Porque ese es el Evangelio y en él está el poder. Ahí es donde tenemos que cuidarnos. Toda la Escritura es un poema de Dios tomando hombres y mujeres para alterar el curso de la humanidad, porque el curso de la humanidad va camino a la perdición. Y esto es una aventura a la cual estamos siendo llamados para la gloria de Dios. Una aventura donde obviamente hay que morir a nosotros y vivir para la gloria de Dios. En resumen, eso fue lo que hizo sencillamente Pablo. Nada más, ni nada menos. Y ahora que Dios nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Él ya entregó el testimonio y antes de morir dijo, yo ya estoy listo para las fotos. Ya he corrido la carrera, ya he guardado la fe. Por lo demás, el Señor me tiene guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino que también a la iglesia y a todo aquel que corre esta carrera. Y que seamos fieles hasta el final. Esa es la idea. Estamos llamados por todo el libro de los Hechos no a vivir una correcta moralidad para que otros piensen bien de mí,
sino que cada día, todo cuanto hagamos, suframos o riamos, con gozo o con quebranto, que en todo y en toda su iglesia, la mano de su gracia, que en todo sea visible la gloria de Cristo, que seamos llenos de su Espíritu, amando su palabra, solo por fe, solo por la mano de su gracia y solo por la gloria de Dios. Así vivió Cristo, y al vivir en su Espíritu, así vamos a vivir. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a vivir nuestra aventura que nos toca vivir. Esta aventura de fe para su gloria. Vamos a orar.